Historia de la filosofía, por Franco Restaino, volumen 4, 172, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 8. La epistemología post-positivística, 1036. Feyerabend, pluralismo teórico contra empirismo y racionalismo. La crítica, los análisis y las propuestas alternativas al empirismo y al racionalismo, que constituyen los temas de las reflexiones de los dos ensayos titulados Los problemas del empirismo, se sitúan en una línea filosófica que prepara las conclusiones más radicales de En contra el método. Feyerabend parte de la constatación de que el empirismo, esto es, la convicción de que nuestro conocimiento, o por lo menos gran parte de él, comienza y se rige de modo considerable por la experiencia. Es una de las creencias más comunes y difundidas de la historia de la humanidad. La comparten todos, desde los profesionales, científicos, filosóficos, alquimistas, inquisidores, al hombre común. Es una especie de mito que da tranquilidad y seguridad, como tantos otros mitos. En particular, este mito o dogma, como lo define Feyerabend, está en la base de la teoría de la ciencia moderna, producida por la aparición del iluminismo renacentista y post-racionalista. La práctica de esta misma ciencia, sin embargo, contradice aquella teoría. Por una parte, pues, tenemos en la época moderna el hecho práctico de que la ciencia ya no tiene un fundamento. Incluso las observaciones más seguras son ocasionalmente dejadas de lado o contradichas. Incluso los principios de la razón más evidentes son violados y sustituidos por otros. Por otra, el hecho teórico de que esta práctica está acompañada por una inamovible fe en el empirismo, esto es, en una doctrina que utiliza una base definida y estable. Es decir, por una parte tenemos una práctica liberal que inventa continuamente nuevas perspectivas. Por otra parte, una ideología que para Feyerabend es claro dogmatismo en cuanto a fe en el empirismo se afirma y conserva como dogma. Ya aquí se preanuncia la crítica política que Feyerabend avanzará frecuentemente en los escritos posteriores a la ciencia moderna y contemporánea. Contra la ideología dominante del empirismo, observa Feyerabend, la lucha por la tolerancia en las cuestiones científicas, por la libertad de pensamiento, tiene aún mucho camino que recorrer. Hoy estamos frente a un deber análogo al de quien combatía hace siglos contra los escolásticos o los jesuitas. Pero hoy el enemigo ha cambiado, se ha hecho más refinado porque, respecto a los enemigos de entonces, se afana en presionar no sobre la fe, sino sobre la razón, utilizando palabras seductoras como filosofía de la ciencia, empirismo lógico, filosofías científicas, etc. Feyerabend ha individuado ahora el enemigo contra el cual combatir. Es, como acabamos de ver, el positivismo lógico en sus diversas denominaciones y ramificaciones. Este no es en absoluto un movimiento filosófico de tipo progresivo, como siempre ha pretendido ser motivado en sentidos antimetafísicos sus fundamentos empirísticos, sino que es una corriente de pensamiento que obstaculiza el progreso e impone una cristalización dogmática en nombre de la experiencia. Feyerabend apela en su batalla contra el empirismo dogmático y racionalizado en una metodología precisa, a la práctica real de la investigación científica. Esta, como ya había dicho, rechaza sujetarse a métodos y teorías que tengan alguna pretensión de ser respetados siempre. Otra, en todo caso, triturando métodos y teorías, verificándolos, sustituyéndolos, sin ningún respeto por su fundamento base o autoridad. El científico en su trabajo real, dirá en otro ensayo, es oportunista, utiliza lo que le sirve y se libera de lo que ya no le sirve. La alternativa al dogmatismo, por lo tanto, se encuentra en el pluralismo teórico, en la práctica metodológica, esto es, en construir y utilizar teorías y métodos alternativos y recíprocamente sustitutorios en lugar de un solo punto de vista o una única visión y experiencia. Esta pluralidad de teorías, precisa Feyerabend, no debe ser considerada como un estadio preliminar del conocimiento para sustituirlo en el futuro por la única verdadera teoría.
El pluralismo teórico es asumido aquí como factor esencial de todo conocimiento que se proclame objetivo. En este último pasaje se preanuncia una de las tesis más radicales de nuestro autor, aquella según la cual la investigación científica no busca crear teorías verdaderas, sino teorías eficaces, y se parece en muchos aspectos a la investigación artística por una parte, a la competición en una sociedad democrática por otra. El empirismo lógico contemporáneo, pues, debe ser combatido y vencido, si se quiere democratizar la ciencia librándola del dogmatismo. Aquel, según Feyerabend, que tiene uno de sus puntos de fuerza en filosofía de la ciencia, en la teoría de la explicación, elaborada en nuestro siglo con creciente claridad, después de las anticipaciones de Mill, Whegel y Duhem, sobre todo por Popper. Dicha teoría se articula en las condiciones consideradas como indispensables para que haya ciencia: la coherencia y la invariancia del significado. Ambas son condiciones respectivas y por lo tanto deberían orientar de un modo rígido el desarrollo de la ciencia. La práctica científica real, sin embargo, lo desmiente y contradice continuamente. Feyerabend aporta algunos ejemplos como apoyo de su tesis, sea a nivel de copresencia de varias teorías alternativas en una misma ciencia, sea a nivel de confrontación con los hechos, que para Feyerabend no existen desnudos, es decir, fuera de las teorías. Una filosofía de la ciencia como la del empirismo lógico, que alienta la uniformidad, metodología y teórica, se funda pues sobre una ilusión y no tiene nada que ver con la práctica de la ciencia. La unanimidad de opinión puede ser conveniente para una iglesia, para las víctimas asustadas y ávidas de algún mito, antiguo o moderno, para los seguidores débiles y acatadores de un tirano. La variedad de opinión es un elemento necesario para el conocimiento objetivo y un método que aliente la verdad es el único compatible con una visión humanística. Feyerabend está contra todo tipo de rigidez, metodológica, teórica y también semántica. Sobre este último punto utiliza implícitamente las tesis kuhnianas sobre la inconmensurabilidad entre teorías rivales e insiste sobre la tolerancia hacia el cambio de significado que existe y debe seguir existiendo en la práctica científica. Un excesivo interés por los significados puede llevar al dogmatismo y a la esterilidad, cuando los requisitos del proceso científico son la flexibilidad y una cierta negligencia en las cuestiones semánticas. El segundo ensayo, de 1969, con el mismo título, tiene un contenido predominantemente histórico, como confirmación de las tesis teóricas del primero. Encontramos aquí, sin embargo, algunos detalles teóricos y metodológicos ulteriores, además de los explícitos reconocimientos de deuda para con Kuhn, Lakatos, Hanson y Ronchi, por haberlo encaminado hacia los intereses de historia de la ciencia, sin los cuales hoy no es posible afrontar seriamente los problemas teóricos relativos a la ciencia. Feyerabend observa que el interés reciente por la ciencia de la ciencia, por la historia de la ciencia, es fruto de la influencia ejercida por el análisis político, que es mucho más amplio y mucho más realístico que la filosofía de la ciencia, como por el materialismo histórico, que ha desarrollado un esquema, la dialéctica, para estudiar el cambio de las condiciones históricas dentro de las cuales se explica la compleja historia de la ciencia. Feyerabend añade también una tesis, obtenida de su lectura de la práctica científica de la historia, que reaparecerá casi con las mismas palabras en contra del método y que llegará a ser una especie de eslogan del anarquismo metodológico. Es la tesis según la cual, en la práctica científica, anything goes, o sea, cualquier cosa va bien. Una tradición quizás más fiel al estilo de Feyerabend podría ser todo hace buen caldo. Mirando atrás en la historia, encontramos también que por cada regla que se quiera defender, existían circunstancias en las cuales el proceso era posible solo violando aquella regla. Y esto significa que una metodología puede ofrecer, en el mejor de los casos, un listado de reglas empíricas aproximativas y que el único principio en el que en todo momento podemos confiar es cualquier cosa va bien.
Se trata, como se ve, de una nueva formulación de la tesis del pluralismo metodológico, que en este caso recibe un acento más histórico que teórico. Feyerabend, por lo tanto, ha sentado ya las bases de su anarquismo, que expondrá algunos años después a la luz también de las tomas de posición respecto a Popper, Kuhn y Lakatos, efectuadas de modo orgánico por primera vez en el ensayo de 1970, Consolaciones para el especialista.